Entonces, vamos a estudiar sobre el templo de Zorobabel y el subtítulo de hoy es Materiales para el templo. El primero es madera de cedro, ¿verdad? Los materiales para el templo. Y la palabra de vida viene de Esdras 3, versículos 7 al 8. Esdras 3, versículos 7 al 8. Se los voy a leer. Entonces dieron dinero a los albañiles y carpinteros, y comida, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para traer madera de cedro desde el Líbano hasta el mar de Jopé, según el permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Ahora, en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el segundo mes, Zorobabel hijo de Sealtiel y Jesúa hijo de Josadac y el resto de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que vinieron del cautiverio a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años en adelante para supervisar el trabajo de la casa del Señor. Esta es la palabra de Dios. Amén. Bien, entonces vamos a aprender sobre esto. Me olvidé de mostrar la escritura. Bien, entonces el sedao. Ahora pensemos un poco en información general sobre sedao. Sedao es un género de árboles coníferos, de la familia de las plantas Piaceae. Bueno, en inglés significa que es uno de los pinos, ¿verdad? Es uno de los pinos. Bien, es uno de los pinos. Y crece en el Himalaya occidental a una altitud de 1500 a 3200 metros. Entonces crece en un terreno bastante más alto, ¿no? También crece en la región mediterránea. En particular, la Biblia enfatiza. La seda del Líbano está muy bien, Líbano, ¿verdad? Y griega. La altitud de esta región es de unos 1000 metros a 2200 metros. 2200 metros. El cedro es conocido como un árbol que puede sobrevivir a temperaturas tan bajas como menos 25 grados Celsius. ¿Verdad? Entonces, eso significa que este árbol de cedro crece en una región fría y seca. ¿Verdad? Región seca. Cuando crece, normalmente alcanza unos 30 metros y hasta 40 o en casos raros puede llegar a unos 60 metros. Si piensas que tu techo mide unos 3 metros de alto, imagina que es la altura de un edificio de 10, 12 o hasta 20 pisos. Crece realmente alto y esbelto. Y también vive hasta unos 900 o 1000 años. Vive alrededor de 900 a 1000 años. Por estas razones, tiene una textura suave y un aroma excelente. Así que es bueno para usar como material para construir un lugar lujoso o un lugar alto, ¿verdad? Y además, es recto y denso y fuerte. Por último, no se pudre fácilmente. No se pudre fácilmente porque tiene que soportar todas estas temperaturas y ambientes duros y extremos, así que no se pudre fácilmente. Si te doy un poco más de información, para poder usarse como material de construcción, tiene que crecer al menos unos 300 o 400 años. Así que si tú, o sea, normalmente no lo vemos, pero en la Biblia,
Cuando se usa este cedro para la construcción, eso significa que el cedro tiene al menos entre 300 y 400 años de antigüedad. Puedes ver que es muy caro, ¿verdad? Y es un material muy lujoso para usar en la construcción, ¿verdad? Entonces, el punto número 2 es, ¿cuáles son los usos en la Biblia, verdad? ¿Cómo se usa en la Biblia? Primero es la purificación para el leproso. Purificación para el leproso. Si ves en Levítico 14, versículos 4 al 8, Levítico 14, versículos 4 al 8, puedes ver en la pantalla. Entonces el sacerdote dará la orden de tomar 2 aves limpias, madera de cedro, hilo escarlata e hisopo para el que va a ser purificado. El sacerdote también dará la orden de sacrificar una de las aves en un vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto al ave viva, la tomará junto con la madera de cedro, el hilo escarlata y el hisopo, y lo sumergirá. Y el ave viva en la sangre del ave que fue sacrificada sobre el agua corriente. Luego rociará 7 veces a la persona que va a ser purificada de la lepra, la declarará limpia y dejará que el ave viva se vaya libre sobre el campo abierto. Y la persona que va a ser purificada deberá lavar su ropa, afeitarse todo el cabello, bañarse en agua y quedará limpia. Después podrá entrar al campamento, pero deberá quedarse fuera de su tienda durante 7 días, ¿verdad? Esto es un ritual de purificación, ¿cierto? Esto no es el remedio de purificación, esto es cuando la lepra ha sido quitada. Cuando alguien es sanado de la lepra, debe presentar su cuerpo al sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote debe hacer este ritual de purificación para indicar, pronunciar y anunciar que ahora está limpio, ¿cierto? Entonces, Levítico 14, versículos 4 al 8 habla de esto, del final del ritual, ¿verdad? La ceremonia de purificación después de que ha sido sanado, ¿verdad? Y esto, la madera de cedro es una de las cosas que se usaban para esta purificación. Y podemos decir, porque, como dijimos, la madera de cedro no se descompone fácilmente, ¿verdad? No le salen hongos fácilmente. Entonces, representa que este cuerpo, el cuerpo de este hombre, está libre de esta descomposición o de los hongos, ¿verdad? Entonces, podemos entenderlo de esta manera. Y en segundo lugar, en la Biblia, se utiliza para construir la casa de David y la casa de Salomón, ¿verdad? O podemos decir palacio, ¿no? Palacio de David o palacio de Salomón. Puedes verlo en 2 Samuel 7, versículo 2. Tu Samuel 7, versículo 2. Dice que el rey dijo a Natán, el profeta, mira ahora, yo habito en casa de Sedá, pero el arca de Dios habita dentro de cortinas de tienda. Así que esto es cuando, David, el templo aún no se había construido, ¿verdad? Así que a David le preocupaba que, mientras él vivía en un palacio muy lujoso, el arca del Señor todavía estuviera en una tienda, ¿verdad? Y en 1 Reyes 7, versículo 2, 1 Reyes 7, versículo 2, dice que él construyó la casa del bosque, del Líbano. Su longitud era de 100 codos, su ancho de 50 codos y su altura de 30 codos, sobre 4 filas de columnas, con vigas sobre las columnas, ¿verdad? Así que podemos ver que no solo el templo, los palacios de David y Salomón eran lujosísimos. Por supuesto, esa era la época dorada de la nación de Israel. Bien,
eran los más fuertes y los más ricos, quizás rey en la historia de Israel. Así que se utilizó esta madera de seda. Y, en tercer lugar, el templo de Salomón fue utilizado para el templo de Salomón. 1 Reyes 6, versículo 9, dice, edificó, pues, la casa, y la acabó, y cubrió la casa con vigas y tablas de seda. 1 Reyes 6, versículo 15 al 16. Dice, luego construyó las paredes de la casa por dentro con las ramas de sada desde el suelo de la casa hasta el techo. Recubrió las paredes por dentro con madera. Cubrió el suelo de la casa con ramas de ciprés. Y edificó 20 codos en la parte trasera de la casa con ramas de seda desde el suelo hasta el techo. Él los construyó para eso. Por dentro, como el santuario interior, incluso como el lugar más santo. Así que, en 1 Reyes 6, habla sobre el lugar santísimo y el lugar santo, ¿verdad? El lugar más santo y el lugar santo. Este santuario estaba cubierto por la madera de seda. Entonces, estos son los lugares donde se usa la madera de seda. O sea, hablando literalmente, físicamente, como dije, esta madera de seda solo crecía en un lugar específico. Y, ya sabes, el área del Mediterráneo es muy húmeda y calurosa, ¿verdad? Pero en Líbano, en la ladera de la montaña, cuando están a una altitud de unos 1000 metros o alrededor de 2200 metros. Así que es un árbol raro y es difícil conseguirlo. Es difícil de conseguir. Es un material caro. Y además, tiene una buena naturaleza, buenas características para ser usado como material de construcción. Así que podemos entender que estos son estos. Los árboles de seda se usaban para construir una casa, un palacio o el templo. Y según la escritura principal de hoy, podemos ver que Dios está pidiendo al pueblo de Israel que use esto seda también para el templo de Jeroboam. Así que entendemos que estos árboles de seda en la Biblia se usaban en diferentes ocasiones. Entonces, ¿cuáles son los significados? ¿Cuál es el significado de una seta? Así que el número 3 es el significado de una seta. Primero, es el árbol más selecto, dice la Biblia. Es el árbol más selecto. Así que en Jeremías 22, versículo 7, dice, porque apartaré destructores contra ti, cada uno con sus armas, y cortarán tus sedas más selectas y las echarán al fuego. Así que la seda es conocida como la seda más selecta, lo que significa que tiene una belleza, ¿verdad? Es el árbol más hermoso. Es el mejor árbol, ¿verdad? Tiene ese tipo de característica. La seda es la más selecta. La seda es el mejor árbol, ¿verdad? La seda es el mejor árbol. Tiene la mayor belleza, ¿verdad? La mayor belleza, ¿verdad? Y, en segundo lugar, la Biblia dice que es el árbol más alto. Es el árbol más alto. Isaías 2, versículo 13. Isaías 2, versículo 13 dice, y será contra todos los sedas del Líbano que son altos y elevados, contra todas las encinas de Basán. ¿Verdad? Entonces, este seda del Líbano es conocido por ser muy alto, ¿verdad? Y elevado. Es el más alto.
es el árbol más alto. Amós 2, versículo 9. Amós 2, versículo 9. Sin embargo, fui yo quien destruyó al amorreo delante de ellos. Aunque su altura era como la altura de los sedas, y era fuerte como el buey, yo destruí su fruto de arriba y su raíz de abajo. Aquí, una vez más, el seda es usado como símbolo para medir o simbolizar, para expresar la grandeza, ¿verdad? La sí, la altura o la grandeza de algo, ¿verdad? Grandeza. Bueno, tal vez te preguntes por qué estamos estudiando esto, ¿verdad? El seda tiene esta belleza más hermosa, la mayor belleza por dentro, y lo mejor por dentro. Y Satanás tiene esta alteza. Usaré la palabra alteza, ¿de acuerdo? O este más alto, pero significa alteza, ¿verdad? Entonces, ¿quién, si pregunto, quién tiene esta belleza más hermosa en a él? ¿Y quién tiene esta altísima? ¿Quién es el Altísimo? Es Jesucristo, ¿no? Jesús Cristo. El árbol de seda simboliza a Jesús en sentido espiritual, ¿verdad? O sea, físicamente sí, es el árbol escogido y es el árbol más alto, pero lo que significa, lo que representa, está relacionado con Jesucristo. Jesucristo. En tercer lugar, el significado del cedro es el crecimiento abundante, ¿verdad? O crecimiento fuerte. Si ves el Salmo 92, versículo 12, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como un cedro en el Líbano. Así que cuando florece y cuando crece bien, cuando crece con fuerza, cuando crece en abundancia, se describe por cómo crecía el cedro. Entonces, en conjunto, en general, nos enseña que el templo debe revelar la bondad de Dios, la grandeza de Dios y su abundancia. El cedro siendo usado para el templo de Dios. Al pedir cedro para el templo de Dios, se buscaba revelar su bondad, grandeza y abundancia. Es comprensible, pues físicamente es un excelente material de construcción. Porque es un material caro y lujoso, sí, lo podemos entender, pero lo que significa para nosotros, verdad, espiritualmente, es que, como el templo, no solo el templo físico, sino que como templo debemos representar, debemos revelar la bondad de Dios, verdad, la belleza de Dios y la grandeza de Dios, ¿cierto? Y su abundancia en nuestra vida. Somos el templo de Dios, según 1 Corintios 3:9 o el versículo 16 o 6:19. Así que debemos vivir para testificar la bondad, la grandeza y la abundancia de nuestro Padre. Así que si somos el templo de Dios, no deberíamos arrojar cualquier daño o cualquier perjuicio a las personas, pero debemos hacerlo o cualquier amargura hacia la gente, ¿no? Pero debemos traer esta bondad y altura y abundancia de nuestro Padre Dios, ¿no es así? Bueno, cuarto, la lección del recuerdo redencionista. Entonces, para entender Seda, tenemos que entender Ezequiel 17,
versículos 22 al 23. Esto es importante. Ezequiel 17, versículos 22 al 23. Dice así: Así dice el Señor Dios: Yo también tomaré una ramita de la copa más alta del cedro y la plantaré. Arrancaré de la parte más alta de sus ramas jóvenes una tierna, y la plantaré en un monte alto y sublime. En el monte alto de Israel la plantaré para que produzca ramas y dé fruto y se convierta en un majestuoso cedro. Y aves de toda clase anidarán debajo de él, harán nidos a la sombra de sus ramas. Entonces, lo primero en lo que debemos enfocarnos es que había un árbol de cedro. Y se tomó una ramita y se plantó en un monte alto. Luego creció y se volvió tan abundante que aves de toda clase vinieron y construyeron refugios allí. Inicialmente, esto significa que a través de Jerubabel, el cedro representa a Jerubabel, así que a través de Jerubabel, la ramita, una ramita, representa a Zorobabel. Entonces, a través de Zorobabel, Dios va a regresar al pueblo de Israel a Jerusalén y los va a restaurar, ¿verdad? Una ramita del árbol de cedro, ¿verdad?, fue tomada y plantada en el monte de Israel, ¿cierto? Entonces, esto significa que a través de Zorobabel, ¿verdad?, Dios va a regresar al pueblo de Israel a Jerusalén y los va a restaurar allí, ¿cierto? Sin embargo, hay un entendimiento final. En última instancia, esto significa que a través del Mesías, Dios va a proveer un reino donde toda la humanidad vendrá y encontrará descanso. A través del Mesías. Así que, esta vez, esta ramita representa al Mesías. La ramita representa a Jesucristo. Así que, primero, veamos esto. La ranita fue tomada de la cima más alta, ¿verdad? Y la palabra hebrea para alto es rum. Puedes ver esa palabra en hebreo ahí, ¿verdad? Y significa alto, elevado o exaltado. Esto muestra la grandeza del Mesías, lo que significa la divinidad de Jesucristo. Así que Él. Cedro simbolizaba al Altísimo y la ranita también fue tomada del cedro más alto. Así que esto representa la grandeza del Mesías, que es la divinidad de Jesucristo. Jesús es Dios. Jesús estaba con Dios. Jesús es Dios y Jesús estaba con Dios. Luego, la ramita fue descrita como una tierna. La ramita fue descrita como una tierna. La palabra hebrea para tierna es rak, que significa suave, tierno, también débil y humilde. Débil y humilde. Así que muestra la debilidad o la humildad del Mesías. La debilidad o la humildad del Mesías, eso es la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo. Jesús era Dios, ¿verdad? Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Según Juan 1, como sabemos. Pero él vino en forma de ser humano. Él era ilimitado. Él no tenía restricciones. Él era todopoderoso. Pero vino en esa forma humana que está limitada por el tiempo y el espacio, que está restringida por todo. Él era el Seda, es decir, el Altísimo. Pero luego este árbol fue tomado.
que es débil, que es humilde, que es tierno, que es más suave. Así que eso quiere decir que Jesús vino en esta forma humana que está restringida y que es limitada. Así que si ves Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne. Así fue como vino Jesús. Y eso se describe a través de Isaías 17, versículos 22 al 23. En segundo lugar, lo que también podemos ver aquí es Isaías 53, versículo 2. Isaías 53, versículo 2. Dice, describe al Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice, porque creció delante de él como un retoño tierno y como raíz de tierra seca. No tiene forma ni hermosura para que lo miremos, ni apariencia para que nos atraiga. Y en segundo lugar, en Ezequiel 17, versículos 22 al 23, lo que podemos ver es que este retoño fue plantado en el monte alto de Israel. Aquí tienes. Dice que este retoño fue tomado y plantado en el monte alto de Israel, ¿verdad? Entonces, monte alto de Israel, yo lo plantaré, ¿cierto? Según Isaías, capítulo 40, versículo 9, Isaías 40, versículo 9. El monte alto de Israel significa Sión o Jerusalén, ¿verdad? Isaías 40, versículo 9. Dice, súbete a un monte alto, oh Sión, portadora de buenas noticias. Levanta tu voz con fuerza, oh Jerusalén, portadora de buenas noticias. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios, ¿verdad? Entonces, el monte alto de Israel significa Sión o Jerusalén. Entonces, si ves el Salmo 2, versículo 6. Y. Zacarías 8, versículo 3. Lo puedes anotar y leer en casa. Esto nos enseña que Jesús vendría a la nación de Israel y subiría a Jerusalén. Jesús vendría en forma humana y esta parte significa y nos dice que Jesús vendría en la nación de Israel. En la nación de Israel. Y muchas veces, pero especialmente durante la semana de la Pasión, Él subía a Jerusalén. Él subía a Jerusalén. En tercer lugar, el versículo 17 del 22 al 23 dice, la ramita se convierte en un cedro majestuoso. La ramita se convierte en un cedro majestuoso. Cedro majestuoso significa que está glorificado, es el glorificado, ¿verdad? Es el estado, es la condición, es la belleza, ya está todo restaurado, ¿verdad? Es una disposición diaria. Esto significa que Jesús, después de pasar por la crucifixión, la resurrección y la ascensión, que es ir al cielo, estaría sentado a la derecha de Dios. Jesús, quien estaba con Dios, bajó en forma de ser humano, pero después de pasar por la crucifixión, la resurrección y la ascensión, finalmente estará a la derecha de Dios. Él será restaurado. Tendrá esta forma majestuosa.
tendrá esta condición majestuosa y dignidad con él. Eso se muestra a través de la expresión de que la rama se convierte en un majestuoso Sara. La rama se convierte en un majestuoso Sara. Bien, entonces uno antes. Sí, aquí tienes. Voy a leer 1 Pedro 3, versículo 22. 1 Pedro 3, versículo 22. Dice, ¿quién está a la derecha de Dios, habiendo subido al cielo, después de que ángeles, autoridades y poderes le fueron sometidos? Y Filipenses 2, versículos 8 a 9. Filipenses 2, versículo 8 a 9. Dice, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, incluso muerte, en una cruz. Por eso, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Así que eso muestra que Jesús estará a la derecha de Dios, que su estado, su forma majestuosa será recuperada y restaurada. Y, en cuarto lugar, Ezequiel 17, versículos 22 al 23, dice, aves de toda clase harán nidos ahí, ¿verdad? Anidarán ahí. Aves de toda clase harán nidos ahí. Entonces, ¿qué tipo de aves o cuáles son las aves? ¿Cuáles son las aves? No hablamos del lado físico, sino del espiritual en este pasaje de Ezequiel 17, 20 al 23. Las aves aquí son aves físicas, pero al buscar el sentido espiritual, debemos entenderlas también de esa forma. Entonces, para entender el significado de las aves, debemos mirar Ezequiel 31, versículo 6. Ezequiel 31, versículo 6. Dice, y todas las grandes naciones vivían bajo su sombra. Así que el pastor Philip nos enseña que, de manera gramatical, este versículo se usa como una comparación. Entonces, aquí se están comparando todas las aves del cielo y todas las grandes naciones. Así que, todas las aves significa todas las naciones, todas las grandes naciones. Todas las aves significa todas las grandes naciones. Entonces, lo que significa es que todas las naciones y todas las personas vendrán a Jesús. Seda, el árbol, o sea, la ramita fue tomada y creció como un majestuoso seda, ¿verdad? Y ese majestuoso seda representa a Jesucristo. Y las aves de toda clase harán su nido en ese majestuoso seda, ¿verdad? Entonces, esto, todas las aves significa todas las naciones, toda la gente, ¿cierto? Y ellos vendrán a Jesús y encontrarán su lugar ahí, ¿verdad? Así que todas las naciones y personas vendrán a Jesús. Si miras Zacarías 8, versículo 22, dice, así que muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Entonces, la Biblia dice que muchas naciones y muchas personas vendrán a Jesucristo. En Jesucristo. Además, si nos fijamos en Apocalipsis 11, versículo 15, dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo.
Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Lo que significa, lo que dice, es que cuando suene la séptima trompeta, el reino de este mundo, ¿verdad? ¿Cuáles son los reinos de este mundo? En la actualidad, podemos decir que Malasia es uno de los reinos, ¿verdad? Singapur es una de las naciones, ¿verdad? Japón, Corea, China, Indonesia, ¿cierto? Todos ellos son los reinos de esta tierra, ¿verdad? Reinos del mundo. Pero cuando suene la séptima trompeta, ¿qué va a pasar? El reino de esta nación, el reino de este mundo, las naciones de este mundo serán transformadas en el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de nuestro Dios. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Nación Malasia, país Singapur, país Japón, país Indonesia, país China y país Corea, se convertirá en el reino de nuestro Señor, el reino de nuestro Jesucristo, el reino de nuestro Padre Dios. Amén. Amén. Podemos creerlo. Podemos decir amén, porque es lo que dice la Biblia, ¿no es así? Porque está escrito en la Biblia, creo que Dios lo hará realidad. Amén. Entonces, Zacarías 8, versículo 22 dice, todas las naciones, todos los países, todos los pueblos vendrán a Jesucristo. Apocalipsis 11, versículo 15 dice, como sabéis, que esos países y ese reino serán cambiados en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ruego para que un milagro así ocurra más pronto que tarde. Para que podamos ver la obra milagrosa de Dios y podamos alabar a Dios, podemos glorificar a Dios al presenciar su obra milagrosa en la tierra. Amén. Bien. Entonces, la conclusión para hoy es que Seda significa lo más alto. Bien. Seda significa lo más alto. Bien. En Ezequiel 17, del 22 al 23, aprendimos esto. Lo que significa y lo que representa, ¿verdad? Así que Seda significa lo más alto. Jesús es Seda y Jesús es el más alto, ¿no es así? Jesús es el más alto. Por supuesto, o sea, piensa en cómo hacer que eso suceda entonces. ¿Cómo hacer que Jesús sea el más alto? Primero, Él es el más alto, naturalmente, ¿verdad? Así que no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Él es el más alto. Pero en segundo lugar, si sabemos que Él es el más alto, delante de Él, ante sus ojos, ¿qué deberíamos hacer? No deberíamos exaltarnos, no deberíamos levantarnos delante de Él. Deberíamos humillarnos, ¿verdad? Deberíamos rebajarnos delante del más alto. Esa es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Cuando vas a ver a Su Alteza, a tu rey, ¿verdad? Si tienes la oportunidad, o sea, si piensas en la antigüedad, cuando veíamos a nuestro emperador o rey, todos nos arrodillábamos, ¿verdad? Nos humillábamos delante de Su Alteza, ¿verdad? Si Jesús es el más alto, deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos humillarnos. Deberíamos humillarnos delante de Él. Decimos que sabemos que Jesús es el más alto. Decimos que Jesús es el santo. Jesús es el más alto, el más supremo. Sin embargo, si nos exaltamos delante de Él, si nos levantamos delante de Él, si nos enaltecemos, si nos glorificamos delante de Jesucristo, estamos diciendo que sabemos que Él es el más alto, pero no lo estamos haciendo.
No estamos practicando, no estamos poniendo en práctica lo que sabemos. Entonces, la lección de hoy nos enseña que seda significa Jesucristo, quien es el Altísimo. Por lo tanto, delante de Él debemos humillarnos, debemos rebajarnos. Y eso está escrito en Ezequiel 17, versículo 24. Recuerden, leímos Ezequiel 17, versículos 22 al 23, ¿verdad? Ahora, el siguiente versículo, el 24, dice, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo haré caer al árbol alto, exaltaré al árbol bajo, secaré al árbol verde y haré florecer al árbol seco. Yo soy el Señor, yo he hablado, yo lo cumpliré. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Dios dice que si hay algún árbol que piensa que es alto, entonces yo lo haré bajo. Al árbol bajo lo haré alto, al verde lo secaré, al seco lo haré florecer y al humilde lo levantaré. Pero si piensas que eres alto y exaltado, entonces yo te haré caer. ¿Por qué? Porque Seda es el más alto. No puede haber ningún otro árbol más alto o más grande que Seda. Luego Jesucristo, luego nuestro Dios. Así que, delante de Dios, si nos exaltamos, Dios nos humillará. Pero si nos humillamos ante Él, Él nos levantará. Ese es el secreto de la Biblia. Si nos humillamos, Dios nos levantará. Dios nos hará vencedores. Dios nos hará príncipes. Dios nos hará hijos de Dios. Pero si nos exaltamos, si nos promovemos, si somos orgullosos, entonces Dios nos derribará y nos humillará. ¿Verdad? También Isaías 2:12 a 13, Isaías 2:12 a 13, porque el Señor de los ejércitos tendrá un día de juicio contra todos los orgullosos y altivos. Si alguien es orgulloso, si alguien es altivo, si alguien se exalta a sí mismo, Dios dice que va a tener un día de juicio contra esas personas y contra todos los que se han elevado para que sean humillados, y será contra todos los cedros del Líbano que son altos y elevados, contra todas las encinas de Basán. Así que, hermanos y hermanas, para poder convertirnos o para poder decorar el templo como el lugar correcto, como el lugar apropiado para que él habite, debemos usar seda. Debemos usar seda para decorarlo. Debemos usar seda para construir este templo. Y la seda representa a Jesús. La seda representa nuestra humildad, ¿verdad? Nuestra humildad. Así que si realmente queremos llegar a ser un templo espiritual, por supuesto, tenemos que edificarnos con Jesucristo, con la palabra de Dios, con la palabra redentora, historia. Pero al mismo tiempo, eso significa que tenemos que humillarnos ante la palabra de Dios, ante nuestro Señor Jesucristo. Si nos convertimos en un ejemplo vivo, no de levantar y exaltar a Jesucristo en todo tiempo de nuestra vida. Entonces podemos decir que somos el templo que está decorado por seda, ¿verdad? Jesús siendo exaltado y nosotros siendo humildes. Y hoy creo que Dios nos está enseñando que ese es el modelo del templo. Esa es la figura del templo en la que Dios quiere habitar, ¿verdad? Así que rezo para que todos ustedes, tú y yo,
nos convertimos en el templo que este ceder decora y construye, teniendo a Jesucristo como Altísimo y a nosotros como humildes servidores, para que este templo sea el templo en el que Dios se complace en habitar desde ahora y para siempre. Amén. Así que si sois templo de Dios, Dios estará con vosotros. Amén. Dios estará contigo. Donde quiera que vayas, no te preocupes. Bien, pase lo que pase, no te preocupes. Dios está contigo y Él cuidará de ti. Yo rezo para que, sí, que tal bendición sea dada a todas las personas que se unan y escuchen la palabra de Dios esta noche.